como sabéis, vamos a hablar de acuerdos verticales. La Comisión Europea publicó en julio de este año su propuesta de reglamento de exención por categorías para acuerdos verticales y las directrices que lo acompañan, y abrió un periodo de consultas que finalizaba el 17 de septiembre. La Asociación Española de Defensa de la Competencia hizo una contribución a esa propuesta de la Comisión Europea. Lo presentamos el 17 de septiembre, el último día, como suele venir siendo costumbre ya. También, como suele ser costumbre, resulta a veces difícil aunar las posiciones de los que participamos en este tipo de contribuciones, pero la verdad es que yo creo que al final ha resultado un documento en el que hay aportaciones muy interesantes y muy brillantes. Así que yo os animo a que le echéis un vistazo al documento que está en la página web de la Asociación Española de Defensa de la Competencia. Como sabéis, la reforma o la propuesta de reforma de la Comisión Europea pivota sobre esencialmente 4 grandes bloques de modificaciones, y las contribuciones que se han hecho desde la asociación van un poco en línea con esos 4 grandes bloques. O sea, nos hemos enfocado esencialmente en esos 4 bloques. Uno es el endurecimiento que propone la Comisión del tratamiento de la distribución dual. En segundo lugar, la regulación ex novo a nivel de la Unión Europea de las cláusulas de paridad. En tercer lugar, una reclasificación entre las conductas que se consideran ventas activas y ventas pasivas. Y finalmente, un cuarto gran bloque que es sobre las restricciones a las ventas online, y dentro de ese gran bloque nosotros hemos identificado desde la asociación 3 apartados o subapartados que han concitado más interés. Uno es el tratamiento de la política de dobles precios. En segundo lugar, la prohibición de venta a través de plataformas de terceros, de marketplaces, o sea, el traslado de la doctrina COTI al reglamento de verticales y a las directrices. Y finalmente, las restricciones a la publicidad online. Para tratar de estos temas y algunos otros que seguro que surgen luego en el debate, tenemos a 3 ponentes que además de aportar su conocimiento y su experiencia en Derecho a la Competencia, yo creo que pueden aportar 3 visiones distintas sobre estas cuestiones y avivar el debate posterior. Tenemos, empezando aquí por mi lado, a Pablo Velasco. Pablo es instructor de la Dirección de Competencia, está adscrito a la Subdirección de Sociedad de la Información. Y además tiene un pasado en el mundo de la práctica privada en Derecho a la Competencia y formación en Derecho a la Competencia. Tenemos a Agustín Reina. Agustín es director de Asuntos Jurídicos, Asuntos Legales y de Competencia de la Asociación de Consumidores Europeos, de BEUC. Y finalmente tenemos a Pablo Solano. Pablo es abogado de Amadeus, experto en medios de pago y también en Derecho de la Competencia, y un contribuyente activo a la consulta de la Asociación Española de Defensa de la Competencia. Quiero decir que para estar aquí y tener a estos ponentes tan estupendos he contado con la ayuda de Ainhoa Veiga y con Margarita Fernández Labrador, que creo que no está en la sala o no la veo porque tengo una miopía creciente, pero muchas gracias a las dos por vuestra ayuda, porque si no, no hubiésemos llegado a tiempo. Empezando ya directamente con el primero de los bloques que queríamos comentar, que es distribución dual. Como decía antes, la propuesta de la Comisión Europea es endurecer el tratamiento de la distribución dual. Como habréis visto, pasaría a estar exenta solo por debajo del 10% de cuota de mercado agregada. Y para aquellos acuerdos que estuviesen entre el 10 y el 30%, lo que se propone es una exención para el acuerdo, pero no para los intercambios de información que se produzcan en el marco de ese acuerdo. Entonces yo, con ese planteamiento, quería empezar preguntándole a Pablo Velasco cómo ve el endurecimiento y si cree que realmente el tratamiento actual de la distribución dual está dando lugar a falsos positivos. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer 2 disclaimers. El primero es que cuando hable de la opinión de las autoridades nacionales de competencia, en general, me estoy refiriendo a
un documento que publicó la Comisión Europea en su página web de resumen que se hizo de las reuniones que tuvimos en la ECN sobre el Inception Impact Assessment, es decir, que no es información confidencial, está en la página web, se puede consultar por cualquier persona, y luego cuando exprese opiniones, pues serán opiniones personales mías. En general, en torno a este punto de la distribución dual, la mayoría de las autoridades nacionales de competencia estábamos a favor de introducir el threshold, que vamos, el umbral que inicialmente era de un 20 en línea con el reglamento de especialización y ya ha habido un cambio y se bajó al 10 para hacerlo en línea con la comunicación de minimis, es decir, que ya ha habido un cambio en un periodo muy breve de tiempo. Y luego también estábamos la mayoría a favor de expandirlo a importadores y a fabricantes. Lo que pasa es que algunas autoridades señalaron que algunos casos en los que, a pesar de haber una relación vertical, podían existir problemas horizontales. Nosotros, por ejemplo, a nivel CNMC tenemos un caso que es el de paquetería y mensajería empresarial, en el que la CNMC sancionó con 68 millones de euros a 10 empresas que se prestaban este tipo de servicios. Este caso no es firme porque está recurrido ante la Audiencia Nacional, pero bueno, lo interesante es que había una empresa que se llama MBE que prestaba este tipo de servicios a través de una red de franquiciados, pero no carecía de medios propios para prestarlos. Es decir, los externalizaba y los subcontrataba con otras empresas que también fueron, digamos, investigadas en el expediente. Entonces, es interesante porque MBE lo que alegó en la propuesta era que existía una relación vertical y que aunque fueran empresas, digamos, competidoras, aplicaba la excepción de la distribución dual, porque como ellos carecían de medios propios para prestarlos, al final el proveedor era como una especie de distribución dual. Como las cuotas eran inferiores al 30%, pues aplicaba la exención y las conductas estarían exentas. La Sala de Competencia rechazó estos argumentos porque consideró que no aplicaba la excepción de la distribución dual por una serie de razones que no voy a entrar porque son largas, pero hacía un argumento de cierre que decía que en el caso de que aún aplicara la distribución dual, estaríamos ante una restricción grave del 4B, puesto que lo que se había comprometido MB era a no atacar a los clientes de sus proveedores y que, por lo tanto, esta restricción especialmente grave retiraba el beneficio de la exención, aunque consideraba que no aplicaba, y sería una restricción en principio por objeto. Lo interesante de esta resolución es que al final la Sala de Competencia dice que la existencia de una relación vertical no excluye de manera automática la existencia de problemas a nivel horizontal. ¿Y por qué traigo a colación este caso? Pues me parece un caso interesante porque muestra que, a pesar de que existe una relación vertical, se pueden producir problemas horizontales. En este caso era un reparto de mercado y de clientes que fue considerado un cártel, pero también podría haber un problema de intercambio de información, que es lo que se está planteando en el caso de la distribución dual. Dicho esto, que es un poco la opinión general de las autoridades, yo creo que más que un endurecimiento, se introduce una cierta seguridad jurídica, porque al final estás introduciendo un umbral a partir del cual los intercambios van a estar exentos. ¿Qué va a ocurrir con los intercambios que no estén exentos? Pues los vas a tener que analizar según las directrices horizontales. Tenemos el problema de que las directrices horizontales en la actualidad, en el párrafo 12, dicen que no se aplicarán a empresas competidoras y luego que se aplicarán entre empresas competidoras y luego en su, digamos, nota al pie dice que no aplicará en el caso de la distribución dual. Entonces, ahora mismo te quedas sin marco para analizar este tipo de intercambios, ¿no? Que yo creo que es el problema. La Comisión Europea es consciente de este tema y en la revisión de las directrices horizontales se va a tener en cuenta y seguramente hay un apartado específico para lidiar con los intercambios de información que se produzcan en este, digamos, marco de la distribución dual. Dicho lo cual, en mi opinión, yo creo que en general, ¿cómo se deben analizar estos intercambios de información? En la medida en que el intercambio esté justificado o tenga un objetivo comercial legítimo, es decir, sirva para la implementación del acuerdo vertical, pues deberían estar permitidos. Es decir, por ejemplo, si un fabricante va a conceder un descuento en función de las cantidades vendidas, pues tiene lógica que ese distribuidor le diga al fabricante cuántas unidades va a vender. Distinto será intercambios que no estén justificados o que no sirvan para la implementación del acuerdo, como por ejemplo un intercambio a lo mejor de precios finales que no tengan justificación, pues en esos casos a lo mejor no deberían estar permitidos, porque al final yo creo que un poco la idea que subyace detrás de esto es que esto no se convierta en una especie de hub and spoke entre el fabricante y los distribuidores. Pues siguiendo un poco con el tema de la distribución dual y aprovechando el conocimiento de Pablo de las plataformas y su trabajo en Amadeus, yo le quería preguntar sobre expresamente la exclusión que se hace de la posibilidad de exención a los acuerdos en los que participan proveedores de servicios de intermediación en línea.
¿Cómo lo valoras? Sí, muchas gracias. Yo tendría dos críticas a esta exclusión que se hace. Una de tipo jurídico y otra más de tipo metodológico de por qué se llega, en mi opinión. De nuevo, también el disclaimer de estas son mis opiniones personales, pero como he estudiado el tema para la contribución a la consulta pública de la comisión, la conclusión a la que he llegado es que desde el punto de vista jurídico, el antiguo y todavía presente en la propuesta de reglamento, artículo 2.4, que incorpora la distribución dual al régimen de exención de verticales, para mí no es una regla especial, sino que para mí es la regla general. Es decir, lo que te dice el artículo 1 del reglamento de verticales es que la verticalidad del acuerdo, el carácter vertical, no se define en función del carácter de competidores potenciales o efectivos de las partes, sino que se sitúen en planos de la cadena de valor, de la cadena de distribución distintos. Y se tiene que definir en función del acuerdo en cuestión. Acuerdo de práctica concertada, dice, es decir, no se refiere al acuerdo de franquicia, de distribución, de qué se trate, sino que se tiene que definir en función de la restricción que se va a evaluar a la luz del reglamento. Entonces, luego cuando llegan las directrices horizontales y te dicen que en el caso de que se aplican a los competidores efectivos y potenciales y que cuando haya también restricciones verticales se analizarán a la luz de las más graves, que son normalmente las horizontales, salvo en los casos concretos en los que se especifica, compra conjunta, etcétera, que todos conocemos, esa es la lex specialis. O sea, esa para mí, desde mi punto de vista, esa es la excepción. Entonces, a la intermediación online se le debe aplicar la misma lógica. Es decir, la intermediación online no es una excepción, o sea, no es una excepción a una relación vertical tradicional pura y dura, sino que puede haber perfectamente una restricción de tipo vertical entre una plataforma de intermediación online y una empresa que esté vendiendo en esa plataforma online, que esté comprando los servicios, en ese sentido está comprando los servicios de intermediación online. Entonces, pero también puede haber otra restricción que sea de tipo horizontal. De hecho, en mi opinión, y enlazando con lo que decía Pablo, para mí la reforma que se pretende hacer del artículo 2.4, del artículo 2 del reglamento, pretende corregir la limitación que había a la regla general, desde mi punto de vista, que es que las relaciones duales son verticales cuando la restricción es vertical, incluyendo también a los mayoristas que no son puramente fabricantes. O sea, eso para mí es la regla general. Y luego, la regla que te exime los intercambios de información por debajo del 10% es la regla especial, porque normalmente los intercambios de información, según de lo que sean, y ahí yo creo que esa es la clave de lo que decía Pablo, para cómo evaluar los intercambios de información en las relaciones verticales, es que no es una restricción que por su propia naturaleza sea vertical, sino que normalmente en función de la información de que se trate, por ejemplo, información de precios finales o de proveedores comunes, etcétera, esa información es de tipo horizontal. Por lo tanto, es una restricción horizontal que las directrices de acuerdos horizontales sujetan al análisis de restricciones horizontales. Entonces, para mí hay que mirar a la naturaleza de la restricción. Si hay una restricción vertical, una exclusiva de utilización de una plataforma ¿cómo se dice? Proveedores de servicios de intermediación online, en la terminología del reglamento de las directrices, entonces ahí tendremos una restricción puramente vertical. Por lo tanto, no estoy tan de acuerdo con ese artículo 2.7 que las excluye. Podríamos excluirlas, o sea, y ahí viene mi segundo punto de tipo metodológico. Podríamos excluirlas porque realmente para eso está el reglamento y para eso están también las directrices de la comisión. Decir, oye, yo como comisión voy a considerar que aquí los riesgos son más de tipo horizontal, por lo tanto voy a excluirlo del ámbito de análisis de verticales y voy a pasar a horizontales. Pero desde mi punto de vista, el motivo por el que se llega ahí, y en principal crítica a la propuesta de la comisión, en muchos otros puntos, es que se hace mucho énfasis en las plataformas online. Seguramente a raíz de la investigación del sector del comercio electrónico, que para mí es más de tipo empírico que de razonamiento económico robusto. O sea, hubo un estudio sectorial que se centró en ese ámbito. Las conclusiones que se sacaron ahí, que no dejan de ser parciales de un ámbito concreto, han llevado a darle mucho peso a los intermediarios online. Entonces,
en otros muchos puntos en los que también se les da mucho peso a los intermediarios online, yo creo que, sobre todo habiendo una propuesta de Digital Markets Act que está centrada en los intermediarios online, creo que no debería hacerse una regla especial en muchos puntos acerca de los intermediarios online, sino que debería tratarse en el marco de la Digital Markets Act si sale adelante, que creo que es un enfoque, según cómo se plantea y veremos cómo luego se aplica en la práctica, mucho más colaborativo, además mucho más preventivo de los errores de tipo 1, si queréis, porque cualifica subjetivamente al destinatario de la norma, que es el gatekeeper, con lo cual creo que es un foro más adecuado para esa diferencia de trato de los servicios de intermediación online. Y perdón que me he extendido. Nada, no hay problema, vamos, creo que pasamos al segundo bloque, que son las cláusulas de paridad. Como sabéis, la propuesta de la Comisión Europea, que no es sorpresa porque era el planteamiento que venía haciendo la propia Comisión a partir de Booking, es prohibir las cláusulas de paridad amplia, es decir, las que obligan a igualar las condiciones que se ofrecen a través de la página web del propio cliente y también de plataformas de terceros, competidoras. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Agustín. Yo quería saber, desde la perspectiva del consumidor, cómo se valora esta propuesta de la Comisión Europea, si cree que esta propuesta solventa el problema de fragmentación normativa en cuanto a la regulación de este tipo de cláusulas en la Unión Europea, y si cree también que debería coordinarse esta regulación con la que aparezca en la Ley de Mercados Digitales. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un doble gusto. No tengo muchas oportunidades viniendo de Bruselas de participar en una conferencia hispanoparlante, así que eso es un punto positivo. Y el segundo, en un cine, una primera vez, así que gracias nuevamente por la invitación. En cuanto a este tema, hay dos puntos de partida. El primer punto de partida es que sabemos que las cláusulas de obligaciones de paridad son dañinas, son perjudiciales y pueden llegar a tener un efecto tan negativo como un RPM, en definitiva, porque la plataforma de hecho puede llegar a controlar el precio mínimo. El otro punto de partida es que debido a la fragmentación que hemos visto a través de los distintos casos en contra de Booking en distintos países, reglamentaciones en distintos países, llega a la comisión a tratar de poner un poco de orden en la casa, como se dice, y tratar de identificar cuáles son las cláusulas que deberían prohibirse. Obviamente han tomado la posición de prohibir solamente las cláusulas más amplias, pero hay posiciones encontradas en la doctrina y en las mismas autoridades nacionales en relación a las cláusulas, narrow class, cláusulas menos amplias. ¿Cómo se dice? Estrechas, bueno. Restringidas. Sí, prepararme para esta conferencia me costó mucho más identificar los términos en español que otra cosa, así que disculpen si meto algún término en inglés. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, el trabajo que ha hecho la autoridad alemana, el Bundeskartellamt, en este tema, que tiene una posición mucho más dura, se identifica que, de hecho, no ha habido tantos casos o no ha habido tantos consumidores que, de hecho, hayan ido a otra plataforma a hacer la reserva, en el caso de hoteles como el tema de Booking, lo que implica o da a suponer que el riesgo de free riding es relativamente menor. La Comisión lo ha reconocido también en su Staff Working Document. Entonces la pregunta es por qué no han ido más allá y han decidido simplemente decir que todas estas cláusulas deberían ser prohibidas. Lo que es interesante es también la postura de la Comisión en el Digital Markets Act, donde allí han seguido obviamente la misma línea que han utilizado en verticales, pero lo que estamos viendo es que tanto el Parlamento como el Consejo parece que quieren ir un poco más allá. Entonces, en el supuesto que en la Ley de Mercados Digitales esto se llegara a prohibir completamente, obviamente operaría como un lex especial en relación a la legislación de verticales y las directrices, y obviamente se va a aplicar a un grupo muy limitado.
que son los gatekeepers que van a estar definidos. Entonces, en definitiva, no tenemos que olvidarnos que la legislación horizontal, como decimos, en materia de verticales, va a seguir siendo el principal cuerpo, el cuerpo de normas. Si se justifica tal diferenciación, yo creo que sí, particularmente teniendo en cuenta que las empresas que van a ser calificadas como gatekeepers son empresas con un poder de mercado relativamente importante y por ende el riesgo que estas empresas utilicen este tipo de cláusulas es mucho mayor. Aún así, de nuestro punto de vista, creemos que también en la legislación de verticales deberían prohibirse, pero por supuesto es una cuestión empírica si los resultados, por ejemplo, que la autoridad alemana ha identificado en relación a Booking Sites se podría replicar en relación a otros tipos de servicio. Entonces quizás este será un punto para estudiar en mayor detalle. Muchas gracias. Pablo Solano, yo creo que intuyo la respuesta, pero no quería dejar de preguntarte por si consideras que está justificado el tratamiento diferenciado de las cláusulas de paridad en el marco de acuerdos con plataformas, cuando en comparación a cualquier otra cláusula de paridad o nación más favorecida en otro tipo de relación vertical. Sí, creo que ya os había hecho un poco el spoiler antes de cuál era mi principal crítica y un poco va en la línea de lo que dice Agustín, es que ya vamos a tener una norma que precisamente está destinada a los proveedores de servicios de intermediación en línea y que por la cualificación subjetiva que establece y por el carácter más colaborativo, más dialogante, si queréis, del tipo de aplicación de las normas, de política de aplicación de las normas, que se va a seguir dada la redacción actual en la propuesta de las normas de procedimiento de la DMA, creo que es mejor foro. Me parece, una opinión personal, me parece bien que se haya optado por, de alguna manera, establecer como cláusula grises y no como cláusula, no como restricción especialmente grave, las cláusulas de tipo amplio, porque son las que hay una prueba, en este caso sí que es una prueba empírica sólida, no solo en el sector de la intermediación online, de que generan efectos normalmente más negativos que positivos, sobre todo no, en particular cuando son cuando afectan al plano minorista, es decir, cuando se... ¿No se oye? ¿Me escucháis? Sí. Vale, quería que se había quedado. Sobre todo cuando se refieren, sobre todo no, cuando se refieren al plano minorista en relación con el mayorista, pero no solo en el ámbito de las plataformas online, sino en cualquier otro ámbito en el que haya un agente que de alguna manera limita la posibilidad del principal de establecer los precios como herramienta de negociación de las comisiones y por lo tanto al final se genera un efecto de menor competencia intermarca, que es lo realmente grave, y mayores precios en el mercado, pero eso pasa incluso, me atrevería incluso a decir que pasa en el ámbito de revendedores independientes, que a lo mejor imponen a sus proveedores, tienen mayor poder de negociación, es el tema de poder de negociación, imponen a sus proveedores que no den mayor, a lo mejor con los precios es más difícil porque tendríamos una fijación vertical de precios, pero con otro tipo de condiciones comerciales que también se consideran una cláusula gris en la nueva redacción propuesta del artículo 5, como puede ser no le des tanta disponibilidad, no le des tantos productos como a mí, o más productos que a mí, a los revendedores rivales. O sea, que no es un problema propio de las plataformas de intermediación online. Creo que, de nuevo, repito, para no decir solo lo negativo, repito, creo que está muy bien no haberla convertido en una restricción especialmente grave, porque para eso, primero, que ni siquiera la Bundeskartellamt ha llegado tan lejos, y mira que la Bundeskartellamt lo ha considerado bastante negativo, y segundo, porque ese tipo de análisis no se tiene que hacer en el marco de la prueba empírica que resulte de la investigación sectorial del comercio electrónico, sino que se tiene que hacer en el marco del grado de nocividad, y el grado de nocividad, como ha sido interpretado recientemente en Budapest Bank, lo que dice que cuando hay efectos, sí, Budapest Bank o Generics son las dos, cuando hay efectos ambivalentes, cuando hay unas eficiencias bastante claras que resulten del acuerdo potencialmente restrictivo por objeto, es muy difícil que pase ese test del grado de nocividad. Y en este caso, evidentemente, la prevención del parasitismo horizontal entre plataformas solo se soluciona con cláusulas amplias, ni siquiera con cláusulas estrechas. Entonces eso me parece bien, parece bien que no se ha llegado a ese punto, me parece una buena solución de compromiso, pero de nuevo creo que
el tratamiento diferenciado de los proveedores de servicios de intermediación online no está justificado más que una prueba empírica concreta. Se intenta introducir un poco de análisis económico en la exposición de motivos, si no recuerdo mal, y se dice, bueno, es que los efectos indirectos de red hacen que los problemas intermarcas puedan ser más graves en el ámbito de la intermediación online. Creo que los efectos indirectos de red no son un criterio suficiente como para establecer una regla distinta en sede de una norma que lo que busca es la máxima previsibilidad, como es un reglamento de exención, y que además es un criterio de las directrices verticales para evaluar cuando no está cubierta si es restrictiva o no. O sea, los efectos indirectos de red tienen que tratarse en el ámbito de la evaluación, de la autoevaluación una vez que no estás cubierto por el reglamento, como de hecho prevé el borrador de directrices. Y luego, si quieres tener en cuenta los potenciales errores de tipo 2 que pueden derivarse de las particularidades de las plataformas online, para eso ya tienes, en mi opinión, o tendrás, si es que la tenemos, la DMA. Gracias, Pablo. Como sabéis, las cláusulas amplias se han incluido dentro del artículo 5, que son restricciones excluidas. Yo le quería preguntar a Pablo Velasco sobre esta inclusión, si considera que deberían haber pasado o merecían ser tratadas como restricciones especialmente graves del artículo 4. Bueno, dentro del seno de las ANC hubo opiniones divergentes ya en torno, primero, a si amplias o estrechas. Como bien han dicho ellos, ya sabéis que hay un enfoque divergente dentro de la propia CN. Hay autoridades como la francesa, la italiana y la sueca que consideran solo, digamos, que pueden producir efectos perniciosos las amplias, y los alemanes que han ido un poquito más lejos, ¿no? Al final, la Comisión Europea ha optado por un enfoque, digamos, bastante limitado, tanto objetivo como subjetivo, porque subjetivo solo plataformas de intermediación online y objetivo solo las amplias, independientemente del debate que se produjo. Y luego, obviamente, también hubo un debate en torno a si incluirlas efectivamente en el 4 o en el 5. Las opiniones pues, fueron muy divergentes. Y finalmente, pues igual, la Comisión Europea ha optado por dejarlas en el artículo 5 como una restricción excluida. Yo coincido con mis compañeros en parte, es decir, yo creo que, por ejemplo, sí que el cambio es bienvenido, es decir, yo creo que precisamente por el enfoque divergente que he comentado antes, ahora por lo menos hay una cierta armonización, y yo creo que esto aporta claridad y seguridad jurídica, y no solo a los operadores, sino incluso a las autoridades nacionales de competencia que tienen que aplicar estas normas. Y luego, interesante también con lo que se ha mencionado del caso alemán y de la saga alemana, que yo creo que es algo a tener en el radar, al final, no perder de vista que, por ejemplo, la autoridad alemana sancionó las cláusulas, digamos, estrechas, luego un tribunal regional anuló dicha decisión, y luego el Tribunal Supremo alemán muy recientemente lo ha vuelto a confirmar. Y yo creo que aquí se abren como dos preguntas interesantes, ¿no? La primera sería, ¿qué implicaciones tiene esta sentencia en la nueva normativa? También es verdad que hay que tener en cuenta que la actual normativa todo estaba exento, con lo cual ya es rara la declaración, pero bueno, en la nueva se pasa a un régimen menos laxo incluso, con lo cual, no sé, es algo interesante por lo menos por tener en el radar y ver qué va a ocurrir. Y luego, una segunda derivada que yo creo que también es interesante y en línea con los efectos un poco que apuntaban mis compañeros, sería en este periodo de tiempo en el que las cláusulas estrechas en Alemania entre la decisión de la autoridad y el tribunal regional que las tumbaba, que estaban prohibidas las cláusulas estrechas, sí, qué efectos han producido. Es decir, ¿de verdad durante ese tiempo en el que no ha estado permitida se ha producido un efecto free riding sobre las plataformas de intermediación online, que era lo que pretendía evitar la MFN estrecha? Pues a lo mejor ese tipo de análisis sí que nos arrojaría bastante luz, o por lo menos ya sería un análisis factual de realmente lo que ha ocurrido, y yo creo que es interesante también. Estupendo. Yo creo que quedan muchas cuestiones respecto de las cláusulas amplias, pero las cláusulas de paridad, pero las dejamos para el turno de debate. Pasamos a las ventas activas y pasivas. Como también habréis visto, lo que hay es una propuesta de la Comisión Europea de reclasificar algunos comportamientos que se consideraban ventas activas como ventas pasivas, con la idea de evitar lo que la Comisión considera que eran falsos positivos. Y le quería preguntar a Agustín, desde la perspectiva del consumidor, cómo se valora este tratamiento más benévolo de las ventas activas. Sí,
Generalmente, cuando se trata de restricciones a ventas activas, vamos con mucho cuidado. Ventas pasivas, está claro, cualquier tipo de restricción, al hardcore, period. Em, eh, Sin embargo, esta nueva propuesta de la Comisión tenemos que leerla también en bisagra con este nuevo sistema de exclusividad compartida. Entonces, se trata, por un lado, de introducir más flexibilidad, pero por otro lado, decir, bueno, también tenemos que asegurarnos de que exista un cierto nivel de competencia dentro de este mercado territorialmente definido. Lo que no está, por ejemplo, muy claro para nosotros y tratamos de entender, primero, si la exclusividad es compartida, entonces no es exclusividad, pero bueno, de ese vamos. Ya hay algunas complicaciones, pero por otro lado, el definir cuál es el número adecuado de actores que puedan beneficiarse de tal exclusividad en un mercado determinado también. No sé, por ende, aquí las directrices no son muy claras sobre cuál es la metodología a llevar, por ejemplo. Entonces la pregunta es, si esto pretende también dar un poco más de seguridad jurídica, creo que por ese lado estamos errando. Entonces quizás lo que haría falta serían o más claridades dentro de las propias directivas, de las propias directrices o directrices separadas para ver cómo definir en qué medida esta exclusividad compartida podría estar justificada. Estupendo, muchas gracias. El siguiente bloque son restricciones a las ventas online y dentro de ese bloque, como comentábamos antes, hay tres aspectos importantes que son la política de dobles precios, la prohibición de ventas a través de plataformas de terceros y la prohibición de restricciones a la publicidad online. Empezando por la primera, la Comisión Europea, dicho de manera muy general, propone una flexibilización del tratamiento de las políticas de doble precio y remite a una autoevaluación de esas políticas, quizá con un marco no suficientemente claro de un análisis factual de cuándo esa política puede considerarse compatible con el artículo 101 del tratado. Yo le quería preguntar, en este caso, a Pablo Velasco, cómo valoran las autoridades de competencia nacionales esa flexibilización y qué mejoras creen que se pueden introducir en este sentido. Bueno, en relación con los precios duales y el test de equivalencia, que yo creo que son como los dos cambios así más gordos en este sentido, la opinión mayoritaria de las autoridades nacionales de competencia era mantener el status quo. En general, los precios duales se considera, la nueva regulación se considera que introduce un análisis de costes bastante complejo y, digamos, gravoso para todas las partes, y el test de equivalencia que podía dar lugar a restricciones de facto de la venta online. Yo, en general, creo que esta flexibilización responde a un cambio de contexto, es decir, cuando se aprobaron las normas en 2010, el comercio electrónico estaba empezando y era necesario protegerlo para expandirlo, y ahora yo creo que la situación es totalmente la contraria. El comercio electrónico está totalmente expandido, crece a doble dígito, plataformas de intermediación online totalmente implantadas, y al final pues casi que se vuelve más necesario proteger la tienda física que la tienda online, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco la finalidad o el sentido detrás del cambio. Yo creo que, en mi opinión, se pasa de una prohibición absoluta, digamos, de tanto el precio dual como del test de equivalencia, a una necesidad de justificación. Es decir, sí, digamos, puede haber restricciones de facto o encubiertas, pues en la medida en la que no están justificadas, habrá una restricción. Al final, lo que establecen las directrices es la diferencia de precio entre el canal online y el offline tiene que estar basada en una diferencia objetiva de costes. Es decir, en la medida en la que haya una diferencia pues en los niveles de inversión, en los niveles de promociones que se hacen, de personal, de atención al cliente, pues venta, pues en ese sentido sí va a estar justificada digamos, un precio dual. Ahora, en el caso en el que no haya una justificación, pues obviamente en ese caso nos moveremos en otro terreno y seguirá siendo una restricción especialmente grave, con lo cual la situación en ese escenario no habrá cambiado mucho, en mi opinión. Muchas gracias. En el segundo subtema dentro de la restricción a la venta online está la prohibición de ventas a través de plataformas de terceros, donde el reglamento, las directrices, en principio lo que han hecho es recoger la doctrina COTI. Entonces, quería preguntarle a Pablo Velasco cómo
cómo ve si realmente lo que entiende que hace el reglamento es recoger esa doctrina y qué opinión le merece. Sí, yo creo que, bueno, creo no, es evidente que el reglamento y las directrices, sobre todo, además lo citan varias veces, recogen la jurisprudencia COTI, van un poco más lejos en el sentido que ya se apresuró la comisión a anunciar cuando salió en su momento el pronunciamiento en la cuestión prejudicial de que no se trataba, que no queda claro en el pronunciamiento, pero sí queda claro luego en el posterior, la posterior sentencia del tribunal remitente y en la nota de prensa de la comisión, que la prohibición o la restricción, mejor dicho, al uso de plataformas de terceros no era una restricción especialmente grave. Por lo tanto, si estamos por debajo del 30%, podríamos quedar amparados por determinadas circunstancias. Para mí el argumento ganador es que si no estaríamos interpretando diferente el concepto de ventas pasivas, y esto es importante porque al final todo se basa en una restricción de las ventas pasivas, que es la restricción especialmente grave aquí. Para que haya no podemos tomarnos a la ligera las restricciones especialmente graves. Hay que pasar el test del grado de nocividad. No nos podemos inventar una restricción especialmente grave de cero sin pasar el test del grado de nocividad, sobre todo después de Generics y de Budapest Bank. Pero bueno, y de Carl Banker en su momento. Entonces, en ese caso, acudimos a la noción de ventas pasivas. La restricción del uso de plataformas online no es una restricción de las ventas pasivas a efecto de la distribución selectiva, por lo tanto, dice la comisión, tampoco puede serlo a efecto del resto de tipos de distribución que no son selectivas, porque si no habría dos conceptos de ventas pasivas. Entonces, eso se refleja en el reglamento, se refleja en las directrices y, en mi opinión, y aquí quizás estoy entrando en un terreno que es otro debate distinto, todavía tenía que haber llegado un poco más lejos digamos, codificación de COTI y reconciliarla también con la sentencia de Pierre Fabre en la que se dice, oye, una prohibición absoluta, ahí sí que tenemos una restricción especialmente grave porque ahí sí que tenemos una restricción de las ventas pasivas. Además, ahora se está también aprovechando para redefinir el concepto de ventas pasivas, con lo cual es un buen momento para abrir de nuevo esa lata y reconciliar Pierre Fabre con COTI y sobre todo reconciliarla con el tratamiento, que en mi opinión no está justificado, diferenciado de las plataformas no transaccionales, las de publicidad, los comparadores de precios, etcétera, que es, en ese caso sí que se considera que es una restricción especialmente grave. En mi opinión, eso de nuevo, y es otro tema, si lo comentamos también, pero es un tema aparte. En mi opinión, deriva de nuevo de las conclusiones en el análisis de la investigación sectorial del comercio electrónico, en el que se dice claramente, oye, las restricciones a la publicidad online son un problema mayor porque afectan a la transparencia de precios a los clientes, porque cierran un canal muy importante para empresas pequeñas que no tienen otra manera de salir al mercado, etcétera. Más que utilizar Amazon o utilizar AliExpress o utilizar una plataforma de terceros. Pero de nuevo, en mi opinión, el objetivo de política, lo deseable en materia de política de aplicación de las normas de competencia, no implica pasar el test del grado de nocividad para establecer una restricción especialmente grave. Cosa distinta es que, digamos, y aquí hubo bastante divergencia en las opiniones en el seno de la ADC a la consulta pública, pero yo aprovecho que tengo este foro, esta tribuna, para decir mi opinión, es que podíamos haber reconciliado Pierre Fabre con COTI y no establecer un trato diferencial entre transaccional y no transaccional injustificado, en mi opinión, si decimos las prohibiciones absolutas, tanto de plataformas transaccionales como no transaccionales, son una restricción especialmente grave porque son una restricción de las ventas pasivas. No hay que inventarse un nuevo grado del grado de nocividad porque ya sabemos que las restricciones de las ventas pasivas son especialmente graves. El resto de casos, sean transaccionales o no sean transaccionales, no hay nada que nos indique que hay una restricción especialmente grave. Bueno, doy fe de la dificultad de reconciliar las distintas opiniones en ese punto en la consulta. Pues aprovechando ese planteamiento que hace Pablo respecto de la posible contradicción entre el tratamiento de las restricciones a las ventas a través de marketplaces y las restricciones a las ventas a la publicidad online, yo le quería preguntar a Agustín, desde la perspectiva del consumidor, ¿cree que la restricción a la publicidad online es más perjudicial realmente que la prohibición de venta a través de marketplaces?
Lo que vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del consumidor, tanto por estudios que se han llevado a cabo, como experiencia de nuestros mismos miembros que tienen herramientas de comparación de precios dentro de sus plataformas, son herramientas extremadamente útiles para el consumidor, que pueden comparar no solamente productos que los vende directamente el productor, sino también ofertas que aparecen en las plataformas, en las online marketplaces, que son agregadas y por ende dan un panorama al consumidor sobre cuáles son las distintas ofertas y demás. Entonces son extremadamente útiles para los consumidores, algo que también se ha puesto en evidencia, aunque no directamente relacionado con el tema de verticales, en el caso Google de la sentencia del tribunal de esta semana. Entonces, en definitiva, cualquier tipo de restricciones pueden llegar a tener un impacto muy importante en el consumidor, incluso yo diría mayor que las restricciones a los online marketplaces, lo que no implica que las restricciones a los online marketplaces no sean perjudiciales también, ¿no? Al contrario, creo que hay evidencia suficiente en el que las marcas, por ejemplo, han en cierta medida abusado del poder de discreción que tienen al establecer, por ejemplo, condiciones o al tratar de definir ciertos productos como productos lujosos, luxury products y demás. Entonces ahí creo que sí, efectivamente hay una necesidad de clarificar en qué circunstancias, ¿no? tal tipo de producto se puede definir como lujoso, por ejemplo, y por ende beneficiarse de la restricción. No así para el caso de los comparison shopping sites o herramientas de comparación de precios, donde, como decía, lo que permite justamente al consumidor saber qué es lo que está disponible, tener un overview de los precios, de los merchants y de las plataformas que venden este producto, y luego terminar la operación en la página, en el sitio web correspondiente. Muchas gracias. Para terminar, quería descender a un caso particular. A mí me interesa especialmente porque es una de las cuestiones que me cuesta más explicar a clientes últimamente, que es dentro de estas restricciones a la publicidad online, las restricciones del uso de la marca en motores de búsqueda o en Google Ads, esencialmente. Yo quería preguntarle a Pablo Velasco respecto del tratamiento que hace la Comisión Europea, que recoge de nuevo su planteamiento de GES y que la CNMC también recoge en Adidas, de considerar esas restricciones como restricciones especialmente graves. Bueno, en el caso Adidas se trataron varias, digamos, restricciones y al final fue una terminación convencional, con lo cual ya sabéis que tampoco se entra mucho en el detalle y bueno, al final una de las restricciones que se miró efectivamente eran restricciones a la venta online y había dos, uso de URLs y NBBAs. Al final las NBBAs es una cláusula que prohíbe pujar por nombres o marcas comerciales en la publicidad de pago. Efectivamente, como has dicho, esto se recoge en las nuevas directrices como una restricción especialmente grave. En mi opinión, es una opinión personal, yo creo que debería hacerse un análisis caso por caso y por efectos. ¿Y en qué me baso para decir esto? Yo creo que en general el uso de este tipo de cláusulas ni reduce la visibilidad ni reduce la presión competitiva en la medida en la que los anunciantes siguen pudiendo aparecer en los resultados orgánicos de la búsqueda. Al final, este tipo de cláusulas solo restringen un espacio muy reducido, que es el de la publicidad de pago. Dicho lo cual, también existen dos, digamos, estudios, uno de la CMA de 2016, que es el Digital Comparison Tool Study que realizaron, que yo creo que es el más exhaustivo hasta la fecha en el uso de NBBAs, y ahí decían que no habían evidencias sólidas o que no habían encontrado evidencias sólidas de que el uso de este tipo de cláusulas redujera la habilidad de los anunciantes de competir contra los titulares de las marcas. Y luego, además, en el Staff Working Document y en el Evaluation Study que publicó la Comisión Europea a finales de 2020, precisamente en la reforma de verticales,
Había algunos operadores que sí que apoyaban la línea introducida por Gates, digamos, pero había otros operadores, y la Comisión lo manifiesta así en los documentos, había otros operadores y varias autoridades nacionales de competencia que abogaban también por un análisis caso por caso. Es decir, que yo creo que esta cuestión no es una cuestión pacífica, ni mucho menos, pero por ahora, como va a quedar, es como una restricción especialmente grave. Estupendo, pues muchísimas gracias. Yo no voy a robar más tiempo a las preguntas, así que me traslado hacia allá. Creo que pueden hacer preguntas utilizando los micrófonos que ya funcionan, así que si hay preguntas, ¿tenéis alguna pregunta? Fenomenal. Hola, buenos días. Quería preguntarle si se confirma la posibilidad de incluir cláusulas de prohibición de anuncios de precios online. ¿Me explico, no? Es decir, esa cláusula de que se prohíben anunciar precios por debajo de un determinado nivel online. ¿No? En las directrices sí, bueno, a cualquiera de los que han leído hay alguna mención en las directrices, ¿no? Dice, eso solo va a ser prohibido siempre y cuando pues lleve, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, ¿no? Pero dice, parece que existe la posibilidad de incluir esta cláusula que creo que en Estados Unidos se aplica sin problema, pero que en Europa hasta ahora no se podía. En mi opinión, yo creo que no va a estar permitido. Es decir, una de las cosas que pedían los operadores precisamente dentro del RPM era que se permitieran los MAPs, es decir, que puedas anunciar un precio bajo un determinado nivel. Pero yo creo que este guante en concreto no ha sido recogido por la Comisión Europea por ahora. Es decir, que ahora mismo no, con la regulación actual, eso no va a estar permitido. Y ese creo que fue uno de los que se pidió, ¿no? Como se ve, eso tiene un término en inglés. A ver, luego pidieron otros dos, pero es que no tienen nada que ver con los anuncios de precios. Luego sí que pidieron introducir dos, digamos, supuestos nuevos a las excepciones del RPM, que a lo mejor es, ¿no? A lo que te refieres. Había dos excepciones. Actualmente existen dos excepciones, que es el lanzamiento de productos durante un periodo corto y, lanzamiento de nuevos productos o promociones durante un periodo corto. ¿Qué pidieron los operadores? Querían meter dos supuestos también nuevos para el RPM, que eran el replenishment y el loss leader. El replenishment al final es las diferencias de precio entre cuando van a la tienda física y luego compras online, pues obviamente para evitar este tipo de supuestos utilizar un RPM, y el loss leader, que al final es el típico producto reclamo o venta pérdida, pues también un RPM para solucionar esto. Y en este caso, por ejemplo, sí que recogieron el guante del replenishment, que sí que está recogido, pero por eso te digo que en el MAS, por ejemplo, no. Ha sido un poquito una de cal y otra de arena, creo yo, de la comisión para los operadores. Gracias. A mí me sonaba que sí que hay una referencia al MAP, ahí en las directrices. La hay, pero que no va a estar permitido. Que no. Que no va a estar permitido. Yo aprovecho que tengo el micrófono y os hago una pregunta más, que es en los precios, en el sistema de precios duales, ¿no? Porque con online, yo me planteo muchas veces un sistema de precios triple, Es decir, dependiendo, hablamos de, oye, esto sí va a ser, se puede permitir en función de una estructura de costes, en función de que esté justificado por una estructura de costes determinada. Entonces estoy pensando en un distribuidor que vende en su tienda propia, que vende en su web propia y que luego vende en el marketplace. Hay tres estructuras de costes diferenciadas, ¿no? ¿Sería posible pensar también, yo no veo por qué no, pero sería posible pensar en un sistema de precios diferentes en función de el canal tienda propia, tienda web propia o marketplace? Sí, es que ahí de nuevo tendríamos que acudir a las figuras que ya existen. O sea, para mí la gran crítica, salvo en el ámbito de las cláusulas de paridad de precios, y esto realmente tampoco es una cláusula de paridad de precios, que eso es la gran novedad, la cláusula grid. Para mí, que no te necesita pasar el test de restricción por objeto, porque no es una restricción por objeto, en principio, tendríamos que acudir al análisis tradicional,
realmente estamos, un análisis por efecto, por supuesto, realmente estamos restringiendo la posibilidad de determinados operadores de acceder al mercado utilizando su canal o un canal de terceros, teniendo en cuenta además que la venta online ahora con muchos más matices tiene más probabilidad de considerarse una venta pasiva, sí o no. Si estamos restringiendo, si eso equivale a restringir la venta pasiva, que puede ser, a medida que puede restringir toda la venta online, ahí sí que tenemos una restricción especialmente grave. Si no, yo creo que habría que analizarlo como una restricción por efecto si está por encima del 30%, que al final es lo que pasa también con los precios recomendados o los precios máximos. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Pediría a futuro a todos los que hagan preguntas, primero que se identifiquen, sobre todo por aquellos que no están en la sala. Y bueno, yo haciendo uso del micrófono en este momento, Patricia Vidal, pues quería lanzar una pregunta, más que una pregunta, quieras ponerme de lado de una de las manifestaciones que se han vertido aquí cuando se ha tratado el asunto de Adidas, en el tema de la publicidad en Google Search, por ejemplo, ¿no? Realmente creo que tendría que ser una restricción por efecto y puede haber causas extremadamente justificadas como que la propia marca quiere invertir en una buenísima publicidad de imagen de marca frente a sus franquiciados, por ejemplo, o distribuidores que pueden tener menos recursos y menos capacidad para hacer una publicidad de marca. Es que una mala publicidad de una marca te cargas la marca. Con lo cual, creo, como digo, que no tendría que ser calificado por restricción por objeto. Incluso si estuviera en la lista negra, debería ser susceptible de poder ser analizado como un supuesto de exención, porque las restricciones por objeto también pueden cumplir los requisitos de exención en función de los supuestos. Y luego, quizás un matiz respecto de la URL, porque creo que es algo que es importante que se conozca. A lo mejor de la resolución me da la sensación de que no se traslada con suficiente claridad, y es que no se prohíbe que la marca controle la URL para que el primer nivel de la URL no coincida con la marca, porque no sería Adidas Pepe, Adidas Loli. Pues oiga, Adidas también tiene sus tiendas, ¿no? Es cómo se posiciona la marca en la URL. Y hay un techo a determinar cómo se posiciona la marca en la URL. Entonces, no equivale a una prohibición de ventas online, a una prohibición de utilizar el nombre o la marca en la URL, el poder determinar en qué nivel está. Y simplemente esa aclaración, porque creo que merece la pena que se tenga en cuenta, que el controlar la marca y el nombre de la marca en la URL, eso no es una restricción, ni grave ni no grave, es imprescindible para evitar confusión. Yo en relación con eso aprovecho, creo que es buen momento, eso viene de la jurisprudencia Hasselblad antigua, que luego ahora, pues recientemente la recoge la comisión en GES, pero yo creo, y va en línea con mi crítica a la diferenciación entre la utilización de plataformas transaccionales de terceros y medios de publicidad online. Estoy de acuerdo con Agustín en que sí, probablemente la publicidad online, y con la comisión en la investigación sectorial, probablemente la publicidad online sea mucho mejor para los consumidores, mucho más importante que las plataformas de terceros. Pero aquí estamos en un ámbito jurídico, sobre todo en una norma que lo que busca es la previsibilidad jurídica. Necesitas un razonamiento económico muy fuerte que te permita cumplir los diferentes textos jurídicos que se han establecido. Entonces, la manera de reconciliar Hasselblad, GES, Pierre Fabre y Coty es que cuando tú tienes una restricción que realmente es absoluta, outright, en ese caso sí que tienes un problema de ventas pasivas y en ese caso sí que tienes una restricción especialmente grave. En los demás casos, en mi opinión, no tienes una restricción especialmente grave. Entonces, y yo creo que la comisión debería centrar sus esfuerzos, no sé quién va a decirlo, debería centrar sus esfuerzos en definir cuándo tenemos una prohibición absoluta y cuándo no. Porque esto que digo yo aquí en el plano teórico muy fácilmente, luego en la práctica hay que concretarlo. No sé si hay más preguntas. Yo creo que no, pues como vamos un poquito
ajustados de tiempo. Yo creo que damos aquí por terminada la mesa redonda. Yo le doy las gracias a los ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante. Por supuesto, nos hemos dejado muchísimos temas, incluida la imposición de precios de reventa en el tintero, pero bueno, seguro que hay más oportunidades de seguir debatiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.